días, estamos en su cabina de radio favorita, Filosofando Ando. El día de hoy tendremos un tema sumamente importante de que hablar. Hablaremos sobre la existencia de Dios, de cómo ha ido evolucionando con el tiempo y el pensamiento que ha tenido cada persona. Hoy lo vamos a explorar de dos perspectivas, de religión y ciencia. Para esto tendremos tres invitados especiales, los cuales son la científica Camila Priego González, el sacerdote Ángel de Jesús Fuentes Soberanos y la protestante Yesenia Estefanía Rivera García. Así es, vamos a tener un pequeño y un corto momento donde vamos a hacer la entrevista a esta científica, y al finalizar este video vamos a realizar un pequeño debate acerca sobre la existencia de Dios con nuestros tres invitados. No se lo pierdan. Y regresamos a nuestra cabina de radio. El día de hoy ya tenemos aquí a nuestra científica de confianza, que nos hablará un poco acerca de la existencia de Dios en un ámbito lógico y racional. ¿Científica? Mucho gusto, gracias por invitarme, será un placer dar mis conocimientos. Entonces, ¿está lista para responder a las siguientes preguntas que daremos? Claro. ¿Cómo define la ciencia la existencia de Dios? La ciencia no ha definido la existencia de Dios porque, la ciencia se basa en experimentar y en observar, y Dios pues no es parte de lo natural, lo que la ciencia pues hace, busca explicaciones del por qué y así. Entonces, ¿cómo interpreta esta los avances científicos en la relación con las creencias religiosas y la idea de un solo creador? Las teorías que han surgido han sido gracias a lo que la ciencia ya ha experimentado y observado, como las teorías del Big Bang y las teorías de la evolución. Y en cambio, Dios son como personas que hablan, que tienen como una dependencia a algo, que echarle la culpa a algo, a un ser divino, a sus pecados. Así que la existencia de Dios y de la religión no ha interpretado la ciencia. Entonces, usted nos dice y trata de decir que la ciencia en sí no trata de desmentir a Dios, sino trata de buscar las respuestas en lo que pasó en el universo anteriormente. Exacto. Bueno, esta es una pequeña parte de lo que se vivirá en este programa. A continuación tendremos la presencia de los otros dos invitados, el sacerdote Ángel de Jesús y la protestante Yesenia Estefanía. Regresamos en unos momentos. ¿Hueles eso? Si te refieres a mi nueva fragancia que acabo de adquirir de nuestras tiendas físicas, claro que lo huelo. Huele una frescura imaginable con nuestra fragancia Red Edition. Antes que regresemos a nuestro programa de radio, quiero promocionarles estas galletas llamadas galletas Angulo, las que te entran por la boca y te salen solamente a unos 50, chicos. Compren y aprovechen esta promoción que está en nuestras tiendas. Y regresamos nuevamente a esta cabina de radio. Estamos en nuestro último bloque de este pequeño día. Vamos a tener un pequeño debate acerca de la existencia de Dios y nos acompaña nuevamente la científica Camila Priego González. Pero aparte de ella tendremos a dos invitados más. Que pase la señorita Yesenia Estefanía Rivera García, que ella profesa la fe cristiana. Ya tenemos a nuestra segunda invitada en la mesa. Muchas gracias por haberme invitado. Y tenemos a un tercer invitado, no mucho menos importante. Con ustedes, el sacerdote Ángel de Jesús Fuentes Soberano. Adelante, sacerdote. Ya tenemos a nuestros tres invitados en la mesa. Podemos comenzar este pequeño debate. Anteriormente, la científica nos estaba hablando acerca de la postura que tiene la ciencia sobre la existencia de Dios, en la cual nos decía que la ciencia no busca desmentir o buscar la existencia de un creador, sino las cosas que pasan en el universo, en nuestro entorno, en nuestro día a día. Es por eso que le hago la siguiente pregunta, sacerdote. ¿Qué significa la existencia de Dios en la religión católica?
La existencia de Dios se basa en la fe y la razón de la verdad. Para mí la fe se explica como el ser humano puede conocerla mediante a la creación divina. Señorita Yesenia, ¿usted está de acuerdo con esa opinión que dice? Bueno, pues también tomando en cuenta la opinión de la científica, yo considero que la ciencia y la religión, la fe, son dos ámbitos totalmente distintos, pero que en algún punto pueden llegar a ser complementarios. Mi fe en Dios es lo que me da propósito y sentido. Sin embargo, siento que la ciencia busca entender el mundo natural, pero no llega a explicar la dimensión espiritual de la vida. Para mí, Dios es un ser que trasciende de la razón y ¿cómo podría decir? Bueno, de la razón humana. ¿Cómo respondería a la científica cuando dice que la existencia de Dios está fuera del alcance de la ciencia, sacerdote? Pues es verdad que la ciencia no puede demostrar la existencia exacta de Dios, pero eso no significa que no exista. La ciencia no puede comprender la existencia de Dios, ya que Dios es un ser divino, magnífico y todopoderoso, que no tiene explicación alguna, ya que Él es el creador de todo y no puede tener explicación, ya que Él es el todopoderoso. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión, señorita Yesenia? Bueno, por parte sí, pues, como les comento, Dios es mi propósito. Y pues en ese ámbito me considero de acuerdo con el sacerdote. Científica, ¿usted considera lo mismo que ellos? Bueno, es cierto que la ciencia no busca encargarse de lo trascendental o lo espiritual, sino que es más de la observación y lo experimental. Como vieron, esas son las respuestas de esta primera pregunta. Compañera. Protestante, ¿cómo respondes a la afirmación de que la ciencia no puede ni probar ni refutar la existencia de Dios? Considero que es algo cierto, pues como ya había comentado, siento que la ciencia, si bien busca entender el ámbito natural, no puede llegar a la dimensión espiritual en la que se encuentra Dios. Dios es poder, es un ser espiritual que no cualquiera puede entender. Científica, ¿usted está de acuerdo con esta opinión? No. Y antes de regresar a nuestra cabina de radio, vengo ofreciéndoles este medicamento que ha logrado por primera vez un envase sustentable para poder contener su producto. Esto nos ayuda y ayuda a preservar al ambiente y a todo lo que nos rodea. Por favor, hay que empezar a tener un poquito en estas medidas. Como ven, es un hermoso envase hecho de madera de maculí que nos ayuda a preservar el ambiente. Por favor, chicos y chicas, hay que empezar a tener mejor uso en los materiales que nos da la madre tierra. Después de esta primera serie de respuestas, vamos a nuestra segunda pregunta, compañera. Muy bien, protestante, hemos visto a lo largo de este debate que tanto el sacerdote como usted comparten muchos puntos de vista acerca de la existencia de Dios, pero ¿me podría decir cuál es la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo? Bueno, principalmente me considero cristiana por el hecho de que considero que la Iglesia Católica lucra con la fe y la creencia de la gente. ¿Por qué digo esto? Los que conocen la historia sabrán que por ahí del siglo XV apareció la Reforma Protestante. ¿Pero por qué apareció esta? La Reforma Protestante surgió a través de la venta de indulgencias. Para los que no saben, la indulgencia era un perdón otorgado por el sacerdote, que se basaba en que si tú pagabas por ella, porque tenía que ser pagada, y tú morías, ibas directo al cielo, te sacabas el paso por el purgatorio. Perdón que te interrumpa, pero en esos casos, cuando la Iglesia Católica no tenía las bases para fundamentarse económicamente, necesitaba el apoyo de la gente. Y no necesariamente le vendíamos el perdón. El perdón Dios se lo otorga a cualquiera, porque Dios es un ser de bondad, un ser divino, un ser todopoderoso, que no le tiene rencor y odia a nadie. Nosotros
en ese tiempo utilizábamos ese dinero para lucrar las iglesias, poder ayudar a los pobres, a los necesitados y a los que estaban en cuestión de calle, de los que no tenían hogar. Y también comprábamos víveres para ayudar a las personas que no tenían los recursos necesarios para tener, podría decirse, una vivienda, tener comida, tener un techo donde dormir, donde pasar la noche. Y con ese dinero nosotros lo utilizábamos para, ¿cómo te diría?, para solventar todo eso, lo cual no estábamos entendiendo el perdón, porque como ya te lo dije, el perdón Dios nos lo otorga a todos. Solo que nosotros estemos totalmente arrepentidos de lo que hemos hecho, Dios nos puede perdonar. Ok, entiendo su punto, pero si todo esto era para favorecer a los necesitados, ¿por qué no en vez de, porque sí se vendían, por qué no en vez de vender el perdón, buscaban donaciones? Yo siento que si las personas que realmente creían en Dios y en su fe era tanta, podrían haber hecho las donaciones voluntariamente. Sin embargo, ustedes vendían a las indulgencias, vendían el perdón, porque así se anunciaba, que comprando eso pasabas directo al cielo, te saltabas el purgatorio. Sin embargo, concuerdo con un filósofo de esa época, Martín Lutero, que él nos decía que pasar al cielo no era por comprar las indulgencias, sino por el total arrepentimiento de la gente. Sí, tienes razón en ese punto, pero no todas las personas que tenían una fe muy grande en Dios tenían los recursos económicos para poder solventar esos gastos. Como acabaron de escuchar en estos pequeños puntos de vista que tenemos de estas dos personas, quiero preguntarle algo a la científica. ¿Usted considera que realmente la Iglesia Católica llegó a lucrar el perdón de Dios a través de vender, por decir así, las indulgencias? En mi opinión, sí, ya que pues él tenía un punto de vista, no, un punto que me llamó la atención, en donde el perdón se le daba a cualquiera. Entonces, ¿cómo me puedes explicar de que el perdón se le daba a cualquiera? O sea, la misma iglesia atacaba a un filósofo que tenía un pensamiento diferente con la iglesia, que no coincidían religiosamente, en donde la iglesia buscaba hacer todo lo posible para que el filósofo no hablara sobre estos temas. ¿Cómo me puedes explicar eso? ¿Cómo Dios le puede dar un perdón a alguien así si la misma iglesia está haciendo algo malo con esas personas que hubieran contribuido a la ciencia? Pero en esa época de la que tú me hablas no estaba tan adquirida el conocimiento y pues pensaban de manera diferente. Y ya en estos tiempos pues ya el catolicismo ya tiene diferentes pensamientos. Y conforme de lo que me hablaste sobre esa época, solo que el filósofo pues tenía un pensamiento diferente, pero pues no era el correcto y adecuado a la manera de que pensábamos nosotros los católicos desde la creencia de Dios. El filósofo se basaba mayormente en la observación impartida a la ciencia, y por eso la religión no estaba de acuerdo con los filósofos, ya que los filósofos sí podían darle respuesta al porqué del mundo, y la religión solamente te lo decía sin evidencia. ¿Cómo? No entiendo ese punto que me quieres dar a entender. Como te había mencionado, todo lo creó Dios, porque Dios es un ser magnífico, de gloria, es un ser divino, que Él creó por su mano propia el universo, y así. ¿Y quién creó a Dios? Si Dios es un ser magnífico, tuvo que haber otro ser más magnífico para crear a ese ser magnífico. No, porque Dios siempre ha existido desde los principios de todo, cuando todo era oscuridad, cuando no había nada, todo era un infinito vacío. Dios siempre existió en alma. La ciencia da explicación a cómo empezó el universo, le da explicación a las teorías del universo. Y la Biblia no dice nada de
sí, admito que hay ciertos puntos que aclara. No he leído la Biblia completa, pero me parece un poco interesante que no da detalladamente una respuesta clara del universo, sino que lo habla como si una persona estuviera intentando dar a entender eso, pero como sus propios ojos. ¿Qué me entienden? Discúlpeme que me interrumpa, pero usted está hablando sobre que la ciencia ha explicado el origen de todo. Sin embargo, eso no es cierto, pues existen distintas teorías. A lo que yo sé, existen distintas teorías de la creación de la Tierra. Y sin embargo, ninguna ha sido comprobada totalmente. Así como usted nos dice de que nadie puede comprobar que Dios existe, los científicos no han comprobado realmente por una teoría específica, porque hay varias, no han comprobado realmente cómo se originó la Tierra. Bueno, hay varias teorías que sí aciertan mayormente. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, dan explicación a cómo se originó la vida, que la vida primero empezó, que nosotros fuimos evolucionando, que primero fue a partir de una cosa que existió en el universo, un punto pequeño, y en ese punto existió una explosión. Pero todo necesita ser hecho por algo o por alguien. ¿Cómo me puedes explicar tú qué es la teoría del Big Bang que tú me dices surgió por sí sola? Tiene que haber un creador atrás de todo eso para que pueda surgir lo que tú me dices de la teoría y ese Dios, la teoría del Big Bang y la evolución. Y como anteriormente me has dicho que no has leído la Biblia completa, si quieres te presto la mía, para que leas y analices cada una de las cosas que aparece aquí y puedas comprender más a fondo sobre lo que Dios nos da a entender. Entiendo tu punto de cómo fue que pasó la teoría del Big Bang. Pues en esto pasaron millones de años para que se originara la explosión. Millones, consideraron varios factores para esta explosión. Se metió mucho tiempo, demasiado, millones y millones de años. Pero ¿cómo explicas que eso se hizo solo? Nada se puede hacer solo en la vida. Todo debe ser creado, como ya te lo había mencionado, por algo o por alguien. En este caso Dios, que era un ser magnífico y divino, lo cual no puede ser visto, ya que pues estaba en un vacío infinito, lo cual es el universo. Y Dios era un ente, por así decirlo, que creó el universo dando a conocer todo lo que conocemos ahorita. Entiendo tu punto de vista y pues la verdad la ciencia no busca meterse mucho con los religiosos porque sabemos cómo son los religiosos, sin ofender. Científica, esos puntos no los tocaremos aquí. Nuevo Choco Freskit en su nueva presentación. Esta presentación ayuda a conservar el ambiente. Prueben los distintos sabores que son fresa, vainilla y menta. Una dulzura y sabor excepcional. Como vieron aquí, ya casi se iban a empezar a desgreñar las caras pequeños aquí, pero nosotros no buscamos eso en este programa. Nosotros tratamos de hablar un poco, dialogar de cómo es el punto de vista en que tiene cada una de estas personas sobre la existencia de Dios. Aunque parece que el diálogo entre la ciencia y la fe está lejos de resolverse, cada uno tiene su propia perspectiva y aporta algo valioso a la conversación. Antes de terminar, me gustaría que cada uno de ustedes compartieran una conclusión final acerca de la postura que cada uno comparte. Si quiere empezar usted. Bueno, pues mi conclusión es que aunque la ciencia y la religión sean totalmente distintos, realmente pueden complementarse. Sin embargo, pues yo diría que la ciencia tiene límites en cuanto a lo que puede explicar sobre el sentido de la vida o el propósito del universo. Realmente, aunque me cuesta entenderlo, tanto la ciencia no ha podido explicar con una sola teoría cómo se originó el universo. Nosotros a través de nuestra fe decimos que Dios existe, sin embargo no podría explicarles cómo pasó esto, solo yo sé que Dios existe. Bueno,
mi conclusión es que tu opinión, nuestro universo no es el único en nuestra galaxia, existen millones de universos, así que, por así decirlo, nuestro universo es el más joven, así que no puede ser de que me digas el por qué, sino ya existían otros universos más antiguos que este. Pero entonces mi opinión sería de que yo me quedo en el área de la ciencia, apoyo mucho, yo soy católica, me impartieron la religión desde chiquita, como sabemos, a muchos nos dan esa costumbre de tener una religión, pero me enfoco más en la ciencia porque esto me da respuestas en la observación y en la experimentación. Y para terminar, vamos a concluir con una opinión de Elsa Serpa. Pues en mi opinión, yo pienso que cada quien tiene una forma de pensar diferente. Pero a lo que a mí me aculcaron, como dijo la científica, yo creo en Dios, en la fe que le tengo a Él y que es el creador de todo. Es un ser todopoderoso que nos da vida, nos da todas las cosas que necesitamos para poder vivir. Estas son las conclusiones de nuestros invitados. Muchas gracias por seguirnos en este programa. Mi compañera, ¿dirá algunas palabras? Bueno, pues como hemos visto, una reflexión profunda que involucra tanto la ciencia como la fe, cada una aporta su propia perspectiva única. Es por eso que debemos respetar las opiniones que cada uno tiene acerca de la existencia de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta cabina de radio. Nosotros lo único que tratamos es básicamente tener un poquito más de conocimiento acerca de la existencia de Dios. Esto no se trata de dañar o tratar de hacer pensar a otras personas que lo que ellos creen está mal, no, es lo contrario. Nosotros solo buscamos darle un poquito más de explicación a esta existencia. Y un dato que les tengo, ahorita voy a misa, por si quieren participar en ella, para que se vayan inculcando a Dios y a la fe que le tenemos. Muchas gracias, esto ha sido todo en esta cabina de radio. Nos despedimos, esto es Filosofando Ando. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.